Buenas a todas las personas que nos miran. Ah, Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que pasó en el norte de México. El tema a tratar es las tres visiones de la tragedia, como ya se dijo, en el norte de México hacia la comunidad china. Hoy estoy con mi compañera Leslie Zamarrón. y mi compañero Ramón Álvarez. Bueno, principalmente hablaremos de la historia, de cómo se habla normalmente de ella, qué es lo que pasó. A continuación, mi compañero Ramón es el que hablará de cómo se habla esto normalmente. Bueno, a lo que hemos investigado con anterioridad, yo tengo entendido que pues la historia no nos cuenta así, ¿no? Pues el gran repudio que hubo hacia los chinos, la gran xenofobia. Esto inició por parte de los revolucionarios, pues al ver que a la población le quitaban trabajos y la mano de obra china era mucho más barata, pues esto hacía que las personas chinas fueran contratadas con más facilidad. Y esto pues, perjudicando de cierta parte a la población mexicana o a los pueblos. De ahí se vino el gran odio hacia los chinos, pues ya ver que ya un mexicano al ver que le está yendo de mejor manera a un chino, pues esto genera envidia o sí, repudio hacia ellos, hacia los chinitos. No sé si mi compañera Leslie tenga algo que comentar sobre cómo ve a la historia. Pues a lo que yo leí es que los revolucionarios le tenían mucho odio a los chinos, ya que los chinos trabajaban por menos dinero y la mayoría de la gente prefería pues escoger a los chinos pues para que les trabajen porque no les pagaban pues tanto. A continuación se verán estos tres puntos: el punto revolucionario, después el punto del gobierno y por último el punto de los chinos, ¿no? Principalmente se hablará del punto del gobierno, ¿no? Que lo hablará mi compañero Ramón. Bueno, el gobierno tenía un punto de vista muy interesante, ya que pues al ser épocas de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, perdón, el gobierno pues lo que quería era mantener calmado a los grupos revolucionarios. Esto pues, ¿cómo lo podía hacer? Pues mandando el odio hacia otras personas. Esto le afectaba mucho porque, por ejemplo, las personas que tenían muchos recursos o los que tenían muchos comercios, que eran los chinitos, pues al tener mano de obra barata, pues ellos pues les iba muy bien en el comercio. Y lo que hizo Porfirio Díaz, que era en ese entonces, en 1911, empezó a generar odio hacia ellos, hacia las personas estas, quitándoles tierras o comercio o posibilidades de trabajo. Y pues de ahí sigue el siguiente punto, el del cual hablarán mis compañeros. El siguiente punto es cómo lo miraban los revolucionarios, ¿no? Y ese punto nos lo hablará la compañera Leslie. Pues como ya se habló, comenzó en 1911 y fue cuando los revolucionarios se agarraron mucho odio a los chinos porque pues ellos fue cuando llegaron aquí a México que pues ellos tenían tiendas, pues ellos trabajaban por poco más dinero, les ofrecían, ellos se ofrecían a trabajar con los mexicanos aquí y les decían que no cobraban tanto y a los mexicanos pues era cuando los agarraban porque pues no les pagaban tanto. Y a los otros, como los chinos empezaron a tener que sus tiendas, tiendas de comida y así, y ya pues era un poco más económico que lo que tenían los mexicanos y ya pues la mayoría prefería irse como a las tiendas chinas porque pues era más económico. Y fue cuando le agarraron pues mucho odio a los chinos, los revolucionarios. Algo que hay que meter aquí, que también es muy importante, por ejemplo, el gobierno no metió las manos tal cual, así como asesinar chinos. Él lo que hacía eran campañas o metía ideas hacia las personas. Los revolucionarios sí iniciaron la caza de los asesinatos masivos hacia estas personas. Esto haciendo que las personas chinas pues se trasladen a Estados Unidos, o a su lugar de origen, que pues es China, ¿no? Y creo que sería todo eso de nuestra parte. No sé el siguiente punto de vista cuál sea. El siguiente punto que se hablará es sobre cómo lo miraba la población china. Pues, al principio los chinos, cuando empezó la caza hacia ellos, lo miraban como algo que, como si México no los quisiera, y lo miraban como algo
repulsivo hacia ellos, muy atacante, porque los mataban en cualquier lugar, en sus mismas tiendas. Si ellos tenían alguna tienda, llegaban y los atacaban, o muchas veces les robaban, pero normalmente hubo más de 300 muertos, y esto empezó en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México, así como también en Sonora, en Agua Prieta, en Mexicali, todos esos pedazos, era donde comenzó la caza masiva hacia ellos, lo que esto ocasionó, como dijo el compañero Ramón, que se fueran a migraran los que sobrevivieron a Estados Unidos, y desde allá el gobierno chino mandó como una, ¿cómo se podría decir? Como una, para pedir una indemnización por todos los daños que habían ocasionado, y sí lo lograron, pero no tanto como ellos quisieron, porque los demás países lo tomaron como que fue parte de la revolución mexicana. Entonces no tuvieron como en sí una indemnización de todos los daños que ocasionó esto, y al tiempo después sí lograron volver los chinos a México, pero ya no volvían al norte de México, vaya, sino que ya se iban a más al sur, que vendría siendo a la ciudad en sí de México, o a partes más para allá. Así como ya tiempo después sí volvieron aquí, pero era menos la población de la que volvieron. Y es un tema muy delicado para las personas asiáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México se oye muy poquito sobre esta xenofobia que hubo, pues porque la verdad, pues a ni un país les genera, ¿cómo se llama? Buena vista hacia el país, porque pues estás al último generando xenofobia y genocidio en cierta parte, porque al final de cuentas pues estás matando personas, porque pongámonos a verlo desde un punto de vista de las personas afectadas, que en esta ocasión son los chinos. Pues a quién le gustaría que, por ejemplo, yo trabajara toda mi vida y pues pudiera poner mi negocio y por X o por Y pueda dar las cosas más baratas, ya que pues conozco del mercado, y esto nomás porque me está yendo bien, pues me quitan el negocio, pues o sea, no se ve de buena manera, y pues se ve una gran afectación hacia la población. Y pues aparte los chinos en cierta parte ayudaban al comercio mexicano, porque al vender las cosas más baratas, pues esto le facilitaba a la población mexicana en comprar algunos artículos de marca china. Y pues en ese punto pues sí nos benefició el tener población china, pues porque se bajaron el costo de algunos materiales, pero pues la población en ese tiempo pues estaba cegada por el odio o por la envidia que sentían hacia esas personas al ver que se estaban desarrollando más que ellos. En este punto, complementando al compañero Ramón, también en Sonora, al haber hecho esto con los chinos, era una de las cosas más feas que había. Entonces, pues ya es todo de nuestra parte. Nos despedimos. Adiosito, adiós, profe. Póngame 10.